Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar a hablar de lo que es ahora genotoxicidad. ¿A qué llamamos la genética? Empecemos con términos bien precisos. La genética es la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia y sus leyes. Existen leyes para la genética, ¿ya? Y la toxicología es la ciencia que estudia los efectos de distintos xenobióticos sobre la salud. La fusión de estas dos, o sea, la integración de distintos conceptos de la genética y la toxicología son utilizados por la genética toxicológica. ¿Para qué? Para identificar y analizar la actividad de agentes sobre la materia, sobre el material hereditario de los organismos vivos. Entonces, la conclusión es una ciencia de gran importancia, la genética toxicológica, para conocer las propiedades genotóxicas de sustancias y el grado de daño que provoca en cualquier contenido genético de nuestra población. Constantemente se desarrollan nuevos métodos e implementados nuevas técnicas para el fin de aumentar el repertorio de conocimientos que tenemos acerca de la asociación de las toxinas o de los tóxicos con nuestro ADN. ¿Esto para qué? Para evitar el riesgo genético y prevenir los efectos nocivos de la exposición a los xenobióticos letales. Entonces, muy importante, ¿cuáles son las tres áreas conceptuales de la genética toxicológica? Son la mutagénesis, la carcinogénesis y la teratogénesis. ¿Ya? Eso es una relación causa y efecto. Vamos a hablar de conceptos puntuales, como por ejemplo de la mutagénesis, que es en genética se denomina así a la producción de mutación sobre el ADN, ¿ya? Y si nos hablamos de carcinogénesis, indica el origen o el inicio del cáncer, proceso adquirido a través de la mutación celular. En una teratogénesis es el adjetivo que califica aquello que provoca una deformación o una anomalía en el feto, es decir, en el producto a nacer. Existen cuatro anomalías de importancia clínica en esta ciencia, que son las malformaciones, las alteraciones, la displasia y la deformación. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo, ¿a qué se refiere la toxicidad? Es la capacidad de algunas sustancias químicas de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo. Una genotoxicidad es la capacidad que tienen los productos físico-químicos o biológicos de dañar el ADN, que es el material genético de cada célula. Y las sustancias genotóxicas pueden unirse directamente al ADN y actuar indirectamente mediante afectaciones de las enzimas involucradas, en la replicación del ADN, causando como consecuencia mutación o, si no, también nos puede causar cáncer. Existen otras definiciones, como por ejemplo, malformación son las alteraciones anatómicas que ocurren en las etapas intrauterinas, es decir, dentro de la madre, cuando todo todavía no ha nacido. Cuando hablamos de una alteración, es de la acción de alterar. Puede ser una alteración emocional, pero nosotros estamos hablando aquí de cambios en la forma. Si hablamos de una displasia, hace referencia a una anormalidad en el aspecto de las células debido a las alteraciones en el proceso de maduración. Y las deformaciones, pues simplemente es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos extremos producidos por una o más fuerzas. Tenemos que aclarar qué es una exposición. A diferencia de las intoxicaciones agudas, que se refieren a daños ocasionados en el organismo o en los tejidos, como por ejemplo en los riñones, en los tejidos del sistema nervioso y demás, el ADN tiene como función transmitir las características que heredamos de nuestros padres o antepasados, como por ejemplo el color de piel, estatura, color de ojo, etc. Y nosotros, si nos exponemos a los alimentos, pueden contener muchos productos químicos, como por ejemplo aditivos, saborizantes, pesticidas y empaque. ¿Por qué? Porque cada vez estamos consumiendo más comida chatarra, ¿ya? Las exposiciones generalmente no son dañinas, a menos que estemos expuestos por un tiempo prolongado. Es por eso que es importante, cuando pillemos a un paciente con algún signo de una intoxicación, saber qué tipo de productos han estado expuestos. ¿Para qué? Para poder ver cómo es la mejor manera de ayudarlos, ¿ya? Los científicos de principio del siglo se preguntaron acerca de la naturaleza del gen y realizaron experimentos para determinar cómo los factores externos podían producir cambios en él. Y así fue que fueron conociendo lo que es la mutación en el 1927 y en el 62 la genética de Joshua Lederman propuso
que en las pruebas de rutina se hicieran estudios mutagénicos con todas las sustancias químicas. Eso nos ayudó mucho a conocer los efectos que tenían. Posteriormente se demostró que muchos agentes químicos representaban un riesgo tan o más importante que la radiación en la producción de la alteración genética heredable. Es por eso que se tuvo más en cuenta en las enfermedades que podían producir cáncer o teratogénesis en el embrión. Y las células germinales también pueden ser dañadas, como en la esterilidad o las alteraciones genéticas. Esa es una imagen de cómo puede ser una alteración genética. ¿Ya? Los agentes genotóxicos que provocaban alteración durante el desarrollo embrionario se conoce desde la tragedia ocasionada como en talidonia, que era un producto sedante que provocó el nacimiento, imagínense, de 10.000 niños malformados en Alemania, Japón y otros países. Es por eso que después esa medicina fue retirada. Las condiciones ambientales actualmente ponen en peligro la supervivencia e influye en los efectos mutagénicos de la población. ¿Por qué? Porque existen muchos contaminantes. ¿Ya? Y es decir, que los seres vivos no solo son el resultado de las condiciones genéticas, sino también son el resultado de la interacción que estamos teniendo con quién, con los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la luz y la nutrición. Es por eso que tenemos que estar bien atentos a qué es lo que nos estamos exponiendo. Las radiaciones han estado presentes en la Tierra desde que se formó la Tierra, pero hay fuentes naturales y artificiales de radiación, y la radiación artificial obviamente es producida por el hombre y mal utilizada, y la radiación natural proviene del universo, sistema solar y corteza terrestre, que generalmente no es dañina. ¿Qué es la reacción? Al atravesar las células, las radiaciones ionizantes se ponen en contacto con los átomos de las moléculas y le arrancan los electrones. Y por eso es que van produciendo las reacciones o las funciones anormales. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre ejemplos que tenemos en Bolivia? En la minería, en Oruro principalmente, hay grupos más afectados o sensibles, el grupo más afectado son las mujeres, puesto que están en contacto con metales a través del aire, el agua y el polvo, y lastimosamente no les brindan las condiciones adecuadas. No importa si están embarazadas o no, tienen que sufrir la misma exposición a estas sustancias dañinas. Es por eso que algunos niños sufren porque estos no tienen la capacidad de procesarlos y desecharlos por la orina. ¿Ya? ¿Cómo es posible evitar la contaminación? Pues no podemos evitarlo en muchos casos, pero lo que tenemos que hacer es mejorar la alimentación y la higiene personal. Eso ayudaría mucho, como por ejemplo aumentando el consumo de frutas y verduras, acompañado por un lavado de manos adecuado y la ropa de los niños y la madre. ¿Para qué? Para poder eliminar cualquier tipo de contaminante que esté presente. En conclusión, la la genotoxicidad es una ciencia de gran importancia. ¿Para qué? Para conocer las propiedades genotóxicas de sustancias y el grado de daño que provoca estas en el contenido genético de nuestra población. Constantemente son desarrollados nuevos métodos e implementando nuevas técnicas a fin de aumentar el repertorio de conocimientos sobre lo que tenemos, sobre la acción de los tóxicos, sobre el ADN. ¿Para qué? Para evitar el riesgo genético y prevenir los efectos nocivos de las exposiciones a xenobióticos letales. Eso es lo ideal que está buscando esta ciencia. Acá tenemos algunas preguntas sobre qué podría ser estudiar la genotoxicidad. Es una ciencia multidisciplinaria que estudia tanto la interacción de agentes físicos y químicos con el material genético, como los mecanismos de respuesta al daño, como consecuencias sobre los organismos carcinogénesis. ¿Ya? ¿Qué clases de actividades están relacionadas con las lesiones genéticas? Pues tenemos las empresas tabacaleras, los plaguicidas y productos odontológicos. Una infinidad de productos que pueden llegar a dañar a la persona que esté expuesta a esto.